Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con esta hermosa teología de San Lucas. Ahora nosotros seguimos en nuestra reflexión mirando desde el capítulo 9, desde el 21. Es muy interesante porque Jesús que envía a sus discípulos, Jesús que hace la multiplicación de los panes, pero ahora también después de esta misión de los 12 es muy interesante, ¿verdad? Porque hay una profesión de fe enseguida de parte de Pedro. Tú eres el Mesías, dice Pedro. Algunos detalles que nosotros fuimos viendo en el curso anterior que tenemos sobre el Nuevo Testamento. Ustedes pueden mirar en YouTube, en nuestra biblioteca virtual, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. El anterior estuvimos hablando de esta multiplicación de los panes, pero luego también esta profesión de fe de Pedro. Es interesante porque Pedro se da cuenta, pero después de la multiplicación de los panes tenía algunos detalles muy importantes. La narración que nosotros encontramos aquí, por ejemplo, el hecho dice de sentarse de a 50. Sentarse de a 50, ¿se acuerdan? Que según San Lucas quiere decir el 5, ¿verdad? Y el 10, o sea, lo máximo. 5 por 10, 5 veces 10. Quiere decir que llegamos a lo máximo de la generosidad y la solidaridad. Esto significa entonces vivir en comunidad. Es interesante, ¿verdad? Aquí había 5.000 hombres. Bueno, esos 5.000 hombres, una generosidad de toda la iglesia, una generosidad. 1.000 quiere decir incontables. Todo el mundo, todos los que somos seguidores de Jesucristo, tenemos que entender que seguir la propuesta del cristianismo es una propuesta de vida. Esto es lo importante. Aquí es una propuesta de vida, es un seguimiento a una persona y esta persona es Jesucristo. Y nosotros entendemos que es la encarnación de Dios, es decir, Dios mismo que se nos ofrece a través de Jesucristo en esta propuesta del Evangelio. Cuando hablamos de la buena noticia, estamos hablando de esta propuesta que Dios nos entrega. Y Lucas, reflexionando con la comunidad, ellos entienden desde su contexto histórico la necesidad de centrarse en el valor siempre de la comunidad. Pero recordemos que esta no es una cuestión nueva la que se está presentando. El judaísmo es muy interesante y muy importante porque viene a ser la madre, ¿verdad?, del cristianismo, de donde viene el cristianismo. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, ellos vivían la Torá y entendían que el valor comunitario era lo esencial. Toda la escuela deuteronomista entonces dejó una influencia muy fuerte y muy grande sobre la comunidad que ahora podemos llamar es la comunidad judía, sobre todo desde el exilio en adelante.
Recordemos que en el 721 la comunidad de Samaria, las 12 tribus prácticamente se han diezmado, diríamos hasta casi han desaparecido, todo ese reino del norte con Asiria, con la invasión, 722-721 son las dos fechas que siempre se presentan de nuestro calendario bíblico. Entonces esto nos enseña y nos dice desde la reflexión comunitaria, porque se está reflexionando desde la comunidad, y la comunidad o la escuela deuteronómica está pensando directamente desde el aspecto comunitario. Y entonces por eso insiste mucho en la comunidad. Y nosotros somos herederos, somos del judaísmo, venimos del judaísmo, somos judíos entre comillas, pero que hemos aceptado y que hemos visto que el Mesías se ha realizado o ha venido en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Leemos, vemos en su persona la realización del plan de salvación de Dios. Entonces, si entendemos esta macroestructura, nosotros podemos entender todos estos otros detalles, ¿verdad? Entonces aquí cuando se está presentando de la multiplicación de los panes y te está diciendo, háganlo sentar de a 50, está diciendo que tiene que haber como base, como elemento elemental y fundamental para todo accionar cristiano, como base la comunidad, la sociedad. Apuntamos hacia la sociedad. Y entonces es aquí donde viene, por una parte, el pecado social y entendemos bien el daño inmenso que hace el pecado individual, el pecado personal. Ciertamente que ya el judaísmo, con Ezequiel principalmente, se habla de ese pecado personal. Incluso antes se hablaba simplemente del pecado colectivo, del pecado de la comunidad. Y entonces, como que caía todo encima, la responsabilidad simplemente sobre la comunidad. Hasta que después Ezequiel con la comunidad comienza a reflexionar y dice, no, pero atención, para formar la comunidad tenemos que entender que cada individuo es responsable de esa comunidad. Y entonces aquí comienza a entrar el pecado personal. Y el llamado siempre a la conversión va a ser en una forma personal, pero que después va a repercutir también en ese llamado comunitario, en el llamado de toda la sociedad. Es muy interesante, ¿verdad? Entonces tenemos que entender dentro del contexto histórico cómo se va realizando y cómo sobre todo se va desarrollando el pensamiento y la conciencia individual por una parte, pero sobre todo la conciencia colectiva. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Un grupo de 5 amigos de México ha lanzado una aplicación de citas para católicos. La idea surgió de su propia búsqueda de pareja durante la pandemia. Nos inspiramos en la necesidad, tal cual, de varios de los socios, que estábamos solteros y teníamos ese anhelo de conectar, de encontrar a la persona con la que queremos formar una familia. Empezamos a descargar aplicaciones porque estaba media pandemia y pues la experiencia que tuvimos no fue la que queríamos porque se reducían muchísimo los usuarios al filtrar por religión. Además de conectar a gente, quieren ayudarles a construir buenas relaciones. Por eso también cuentan con expertos que dan consejo a los usuarios. Nos gustaría ser la herramienta tecnológica número 1 para cualquier persona católica que quiera formar un matrimonio. Tanto para conectar con tu pareja, que tal vez no lo podrías hacer en los grupos que ya tienes, también como en la parte formativa, ¿no? Por eso también queremos involucrar expertos que te hablen con temas de noviazgo, de matrimonio, de sexualidad. Para ayudar a crear conexiones reales y profundas, piden a los usuarios que proporcionen datos que les ayuden a encontrar la pareja perfecta. Incluso hay preguntas sobre planes de futuro, como ¿cuántos hijos quieres? Lo que intentamos es que no sea un catálogo y que únicamente venga la foto y digas me gusta o no me gusta por la foto. Intentamos poner como información de diversas áreas, ¿no? Como información personal, edad, de dónde eres, información espiritual, como de qué movimiento perteneces, quién es tu santo favorito, tu frase de santo favorito, información profesional como
nivel de estudios y también información ya como más común, como de cuántos hijos quieres tener, si te gusta salir, si te gustan las mascotas. Cada socio procede de un ámbito profesional diferente, como la psicología, el marketing, las finanzas y la educación. La combinación funciona porque ya han superado los 3.000 usuarios en América del Norte y del Sur. Muchos aseguran que ya han conocido a sus parejas a través de la aplicación e incluso han compartido con sus creadores sus historias. Quizás alguna pronto se convierta en boda. El año pasado, la pandemia impidió que el Papa pudiera celebrar el tradicional bautizo de hijos de empleados del Vaticano después de Navidad en la Capilla Sixtina. Pero este año Francisco ha logrado retomar esta costumbre y ha bautizado a 16 bebés. Sofía María Letizia. Pietro. Lorenzo. Al Papa se le veía muy contento, por eso repitió este consejo de gran humanidad. Questa cerimonia è un po' lunghetta, no? Ma i bambini poi si sentono strani qui in un ambiente che non conoscono. Per favore, loro sono i protagonisti della cerimonia. Cercate che non siano troppo caldi e liberateli, si sentano ad agio, bene. E se hanno fame, allatateli, tranquilli, qui davanti al Signore, non c'è problema. El Papa también explicó en qué consiste este sacramento y cuál es el papel de los padres y padrinos. I vostri figli riceveranno oggi l'identità cristiana e voi, padri e padrini, dovete custodire questa identità. Questo è il vostro lavoro durante la vostra vita, custodire l'identità cristiana dai vostri figli. È un lavoro di tutti i giorni, ma farli crescere con la luce che oggi riceveranno. A continuación, Francisco bautizó a cada niño. Io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Y después de la misa, antes de marcharse, saludó a todas las familias, especialmente a esta madre que perdió recientemente a su marido. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero,
cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan. ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso, porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando y estamos presentando este tema tan importante que nosotros decimos de lo que es el aspecto de la comunidad. Decíamos, Pedro aquí profesa su fe, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, después de darse cuenta que el Señor realiza, entre comillas, los milagros, pero que apuntan siempre al compromiso después de la comunidad. Denle ustedes de comer, siéntense de a 50. Sobraron, y dice, recogieron más de 12 canastas. Y entonces, todos estos elementos, todos estos números son simbólicos, ¿verdad? Dentro de la semiótica podemos entender la significancia de cada uno de estos símbolos, de estos signos tan importantes. Nosotros ahora seguimos, después vemos la profesión de Pedro, o sea, Pedro reacciona y dice, tú eres el Mesías. Oye, esa guasa, oye, esa peñan de Yara, oye, moí, oye, oyapo, oye, preocupa. Es una preocupación tremenda, ¿verdad?, por el pueblo, por la gente, donde dice que la misma comunidad es la que tiene que resolver sus problemas. Qué importante esto, qué importante esto. El Mesías, entonces, cuando miramos el mesianismo, nuestro concepto mesiánico, incluso muchas veces nosotros entendemos mal, ¿verdad?, el concepto mesiánico. Porque tal vez el concepto mesiánico es aquel del Antiguo Testamento que nosotros todavía mantenemos en nuestra cabecita. Yo recuerdo que en una oportunidad un sacerdote justamente me decía, de pico y andé la Mesías, obvio te creé el Mesías. O sea, como diciendo,
que se la ha salvata a los demás, se la llevó patas. Y sin embargo, si uno piensa bien en el Nuevo Testamento, ese mesianismo cae, ¿verdad? Cae por tierra. Porque Jesús se presenta como el Mesías, ciertamente, pero con una concepción diferente. Y es esto lo que les cambia el chip y les da roncha. Porque el Mesías aquí está pidiendo compromiso a la comunidad. En síntesis, el mesianismo está cayendo ¿sobre quién? Está cayendo sobre la misma comunidad en cuanto a su responsabilidad que tiene que asumir. Escuchen bien lo que estamos diciendo, porque esto es elemental y fundamental, ¿verdad?, que tengamos en consideración. Entonces estamos apuntando desde este momento en este mesianismo, ciertamente, la presencia de un Dios que nos libera, que nos salva, pero es un mesianismo que nos llama a nosotros como comunidad a la acción, a nosotros como comunidad a intervenir. Si nosotros queremos reflexionar e ir un poquitito más profundamente y mirar desde el Nuevo Testamento, nosotros en las celebraciones litúrgicas, incluso en el calendario litúrgico de la Iglesia, se presenta, ¿saben cómo, queridos amigos, queridos hermanos? Se presenta primero con este gran misterio de la Encarnación. Pero este misterio de la Encarnación viene a ser el cumplimiento de las promesas de Dios, es decir, Ñandeyara Oyecuacá. Esta es la manifestación, esta es la primera epifanía, Oyecuacá, Mabe Oyecuacá, y a un pequeño grupito, es decir, a este pueblo elegido. No es también un grupito cualquiera, ¿verdad?, sino que es un pueblo que fue haciendo camino, que fue haciendo discernimiento, que fue entendiendo, que fue mirando su propia historia, reflexionando y sobre todo leyendo su contexto histórico desde Dios, desde Dios. Entonces, estemos atentos. Pero la manifestación es entonces para el pueblo elegido con la venida del Salvador, es decir, con el nacimiento de Jesús. Pero después nosotros celebrábamos enseguida lo que le llamamos Epifanía directamente, pero de los Reyes Magos, de los sabios del Oriente. Pero esta Epifanía quiere decir que andas ahí un grupito y penguarante, ñande ya andas ahí sectar, andas ahí secta, estilo protestante, la lleva. No, aquí no hay secta, sino que aquí hay universalismo. Tenemos que entender justamente por eso que la palabra católico, catolicismo, es lo elemental y lo fundamental de la propuesta de Jesucristo. Jesucristo entonces es católico. ¿Pero por qué? Hay que entender, pues. La gente con Indo y Cuay va a la católico. La protestante hoy no entiende, va a la católico. Y dicen, no, que esto, aquello. O despotricar contra el catolicismo. Y entonces está despotricando contra el mismo cristianismo al despotricar contra el católico. ¿Por qué? Porque católico quiere decir que el mensaje es para todos. Jesús es católico, llama a los pecadores, recibe a los cobradores de impuestos, se reúne, recibe a las prostitutas, a los leprosos, los cura, los sana, a los paralíticos, a los que están fuera de la ley. Ya eso ve. Entonces, upego dice la católico. Entonces, ya dice la católica. Y así también entonces entendemos que aquí se nos está presentando y se nos está diciendo, pero claramente, ¿verdad?, esta segunda manifestación nosotros le llamamos de los Reyes Magos, ¿verdad? En realidad hay que saber también qué significa los Reyes Magos. Esto quiere decir los sabios del Oriente. El Oriente puede ser el lugar de la reflexión, ¿viste? ¿Cómo vio esta gente, verdad? Sin ser judías, sin embargo, se ponen en camino. ¿Por qué? Porque están buscando, y purula ñaca. Están buscando, se están queriendo religar, eso quiere decir religión. Llegar a lo esencial de su propia vida, a su propia existencia. Pega con la religión. Aupeo lados de cuál la guatágina o yapógina lleva, o guatao, hoy ve ese. Y aquí encontramos lo fundamental y lo esencial que nosotros también tenemos que tener en consideración. El religarse a nuestra propia esencia. Y después entonces es aquí donde ahora entramos cuando Lucas está anunciando con la profesión de fe y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres entonces el que tenía que venir al mundo para redimirnos. Pero es aquí donde Jesús va a poner las condiciones para seguirlo. Y ahí nosotros entendemos había sido cuál era su mesianismo. La diferencia era Esquinarae. Y vamos a ver enseguida cuáles son estas diferencias, cuáles son las condiciones justamente
para seguir a Jesucristo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe'e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar cómo Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro.
La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas, capítulo 9. No se olviden, estamos desde el versículo 21 en adelante y Él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. Esto es después de que Él se haya presentado como Mesías. En Marcos nosotros a esto le llamamos el secreto mesiánico. Lo que decíamos en el bloque anterior es que hay una concepción errónea, lastimosamente, que hasta hoy en día, ¿verdad? Mucho, sobre todo desde las sectas de los protestantes. O sea, esto es falta de profundización, ¿verdad? Del mensaje del Evangelio en realidad. El literalismo nos lleva a muchos errores, atención, porque la Biblia se lee verdaderamente peña en su huevoía, como se dice, ¿verdad? Es importante hacer un estudio profundo, un estudio semiótico, un estudio arqueológico, un estudio exegético, un estudio hermenéutico, evidentemente, y así sucesivamente. Ya lleva los pasos necesarios para dar una buena interpretación de la Biblia. Entonces, aquí el mesianismo, en realidad, cuando Marcos está presentando, él está diciendo, atención gente, les está diciendo, yo no soy entonces ese Mesías que ustedes están esperando, el Mesías dulce de leche, el Mesías hada madrina, ¿verdad? Que viene y con su varita mágica te cambia la vida. El Evangelio, la prosperidad, rezale a Dios y te va a dar los bienes, que esto, que aquello. Te lee mi hijo, lee mi hijo. Entonces algunas veces, pero si yo soy el que siempre rezo, incluso ofrezco cosas y de todo y holocausto, por las dudas, gente de hijo, ¿verdad? Y sin embargo, va a sacar y rayo lo mismo. Entonces quiere decir que aquí es una interpretación totalmente diversa y por eso se habla, según San Marcos, del mesianismo, pero un mesianismo, y aquí en este sentido Marcos cuida mucho, Lucas lo vuelve a copiar, Lucas ya es el tercer evangelista, entonces el secreto mesiánico. Aniboike beyuyeina, hay por un evangelio de la prosperidad, por un no sé qué cosa, porque Jesús te va a hacer todo. No. Aquí verdaderamente es entender y pone luego las condiciones para seguir a Jesucristo. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. Bueno, entonces, esta es una condición sine qua non, es decir, peandiga tu la ña cambia, upea con la ña de yara ueruaña de apea con la mesianismo, upea en la ña de Mesías, upea la buena, ahí esté en el Evangelio de la prosperidad, Evangelio de no sé qué cosa, dulce de leche y caramelito, sino que al contrario, había sido, te va a exigir y te va a apretar cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Es interesante, ¿verdad?, ver en nuestra sociedad mucha gente, ¿verdad? Y estos son los que, sobre todo las cartas, son las que más hablan, y las cartas de San Juan, porque esta fue una realidad en su contexto histórico. Se habla mucho del apostatar, el apóstata. El apóstata era aquel que estaba dentro del grupo cristiano, pero que después, ante una exigencia tan fuerte, tan grande de parte de Jesús, tomar la cruz, renunciar, vivir la justicia, anín de mondá, anín de yapu, anín de corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pesan de gusto y de yara, se vota el evangelio de la prosperidad. A upepe amela se diema, amela se plata, a upepe ya soluciona el tema. Muchas veces, ¿verdad? Y sobre todo, recuerden que Lutero, una de las cosas, y a mí me parece tan justa, ¿verdad?, cuando él criticaba y decía el famoso comprar, ¿verdad? Comprar tu misericordia o el perdón, la misericordia de Dios y el perdón, ¿verdad? Y entonces, como decir,
aquí yo te doy, es una cuestión retributiva, ¿verdad? Yo te doy algo y entonces me perdona para seguir ese pecado. Y después, ¿y vos qué haces? Y nada, sigo pancho. Y ustedes piensan que eso hoy en día nosotros hemos dejado de lado, lo que tanto los protestantes le criticaban, o sea, nacen de ahí supuestamente. Lutero por lo menos fue sincero, pero vos te vas en cualquier secta, en cualquier protestante, y están haciendo justamente lo que Lutero, cuando comenzó el movimiento de la Reforma, justamente criticaba. Ahora es cuestión de vos te vas y compras tu salvación, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta tu salvación, verdad? ¿Cuánto te cuesta tu salvación? Lo que se estaba criticando, ahora nosotros caemos en el... ¿Por qué? Y porque es plata dulce. Vea la plata dulce, vea la plata dulce, la famoso diezmo, en nombre del diezmo, ¿verdad? En nombre de... Y sin embargo, esto, queridos hermanos, es muy delicado. Y esto es delicado para todos. También para los católicos, también, o sea, para todos los que somos cristianos. Esto es delicadísimo, porque es un tema que tenemos que entender bien como propuesta del Evangelio. Hay que entender la propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio es el cambio de vida. La propuesta del Evangelio es seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo significa cambio de vida, una concepción nueva, una forma diversa de mirar las situaciones. Entonces esto, queridos hermanos, tenemos que apuntar y tenemos que mirar y tenemos que procurar entender absolutamente. Y bueno, esto es lo que estamos encontrando aquí nosotros cuando nos pone el seguimiento de Jesucristo. ¿Cuáles son estas condiciones? Renegarse a sí mismo, renunciarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Esa es tomar la cruz, ¿entienden? Esa es la propuesta del Señor y la propuesta de la Biblia. La de la Biblia. Bueno, aupeaje de la Biblia. Entonces venían de Yara o yo. Venían de Niena. Sino hay metanoia, cambio de mentalidad, cambio de chip. Tu forma de vivir, tu forma de mirar las cosas, tu solidaridad, tu generosidad, formar comunidades solidarias, comunidades que se aman, que se respetan. Se dan cuenta que aquí todos estamos apuntando a la comunidad. Yo no sé si soy demasiado repetitivo en estas cosas, pero esto es lo que a nosotros nos está faltando y esto es lo que tenemos que subrayar, porque tenemos una tendencia de un sentido muy egoísta, muy egoísta. Ciertamente que hay sistemas, ¿verdad? Sistemas como propuestas, ¿verdad? Pero como somos tan complejos, eso también después influyen en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de pensar. Sistemas que nosotros le llamamos, por ejemplo, sistemas socialistas o sistemas comunistas o sistemas capitalistas, sistemas neocapitalistas, etcétera, etcétera. Bueno, estos son sistemas, pero que tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque en el fondo vivimos en un mundo donde nosotros tenemos que actuar y donde nosotros tenemos que dar razón verdaderamente de nuestro actuar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene siempre a caminar con nosotros, viene a nuestro encuentro. Es esa encarnación de un Dios que nos quiere, que nos ama y que ahora nosotros estamos haciendo camino de salvación. Estamos ya en este tiempo ordinario, en Deyeicuajaisha. El tiempo ordinario significa para nosotros en la vida de todos los días ponemos en práctica lo que hemos recibido de parte de Dios, que es nada más y nada menos que su presencia y la presencia de un Dios que nos anima, que nos acompaña para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros. Leemos del primer libro de Samuel, el capítulo 4, del 1 al 11. El arca de Dios fue capturada. En aquellos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4.000 hombres. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Eli, Hofni y Finees, murieron. Queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos quiere mostrar que en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios, en que dice el arca fue capturada. Es decir, la misma presencia de Dios ya no está en medio del pueblo. Y ahí viene la derrota. Huyeron a desbandada. Pero lo peor, queridos hermanos, que también dice murieron. Y ahí está, Hofni y Finees. Es decir, queridos hermanos, que todo lo que nosotros estamos haciendo, si dejamos estar, si nos dejamos llevar por las cosas del mundo, ciertamente, queridos hermanos, que seremos derrotados. La guerra siempre existirá en nuestro mundo, pero la guerra del Espíritu, la guerra contra las tentaciones, la guerra contra todo aquello que nos quiere llevar hacia el mal. Yayerurea lleva peñan de Yarabea lleva, Yañemombarete mijanua, Anique Yajeyareite, que el arca de la alianza, es decir, la misma presencia de Dios, porque el arca significa los mandamientos de Dios, las leyes del Señor, que es la ley de nuestra vida. No nos dejemos derrotar, luchemos hasta el final, porque es nuestro único camino de salvación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar?
La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro, desde la teología de San Lucas. Y es hermoso este momento, ¿verdad? Este capítulo 9, versículo 21 en adelante, porque desde aquí se va desarrollando poco a poco esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ñande Yarañe, pona sejina, va, eva la Ñande ya calcula, moto va la ya piñaina. Si estamos apuntando sobre un evangelio dulce de leche, si estamos apuntando simplemente sobre aquello que todo se nos habla de prosperidad, y sin embargo no entendemos que el evangelio principalmente lo que dice es el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y nos siga, ¿verdad? Para poder llegar ciertamente que después a la resurrección, el Señor no te niega la resurrección, pero para llegar y para hacer ese camino oreja sana por un Jueves Santo, por un Viernes Santo, al sábado de gloria, es decir, a tu propia resurrección. Entonces, en este seguimiento de Cristo, hay más palabras, ¿verdad?, en Jesús. El que le busca, el que pretende conocerle y descubrir su realidad de Cristo, de Mesías, ha de seguirle en el camino, cargar su cruz cada día y arriesgar la vida. Bueno, hasta ahí entonces me parece que está muy bien, esa es la condición. Solo el que arriesga, entrega y pierde su vida en el camino de Jesús que se ha llamado el Cristo puede conquistarse. Jesús y su discípulo no tienen ya más que un camino, el de la entrega por los otros y la muerte. Quien se avergüence de Jesús, de ese Jesús que muere, quien le niegue y asegure que ese hombre no es el Cristo porque ha sido un fracasado, no ha entendido la verdad del reino y al final
ante la gloria de Dios Padre, se hallará de pronto solo. Porque muchos, ¿verdad? Y sobre todo en ese momento, tenemos, y justamente en Lucas, muchos que no entienden dentro de la comunidad. Y entonces por eso es que están desvirtuando el Evangelio. Muchos, ¿verdad?, no aceptan. En realidad esta es la realidad. Y esto es muy inconsciente. Todos, ¿verdad?, normalmente, yo por lo menos me doy cuenta. No estoy queriendo justificar también ciertas actitudes en la relación de las personas. Muchas de las personas, según mi experiencia, que de repente me cuentan y me dicen, y se ha otra religión, se ha cambiado la secta, porque la tu paobe, a pepe la y se ya o hay paite que esto que aquello. Bueno, ese es entonces cuestión de relación es el problema. El problema no es el problema del Evangelio. El problema no es el problema de Jesús ni de Dios. El problema no es la propuesta del Evangelio. El problema es la relación con esa persona. Mal educado, en síntesis. Digo yo, mal educado, no sé por qué reaccionó así, ¿verdad? O sea, tendría que ayudarnos, tendría que acompañarnos, tendría que hacer bien, ¿verdad?, su camino. O sea, viene un pecador, viene y, o es ignorante y no sabe ciertas cosas, o peor es ya, no, al contrario. O sea, uno de los mandamientos muy importantes, ¿verdad?, como decimos nosotros dentro de la iglesia es justamente, dice, instruir al ignorante, dice. Entonces, me hago todo lo que estamos al frente de las comunidades, y no solamente comunidades religiosas, ¿verdad?, parroquias, capillas, etcétera, etcétera. Ya recibimos una maraña de gente, ya endupona, a pesar de que sean ignorantes, vengan y te digan cualquier cosa, no entendéis, vienen con una cuestión mágica, y recibimos. Tenés que ser católico, pero es el catolicismo. Católico es aquel que te recibe verdaderamente, abiertamente, y después procura hacer una evangelización y una catequesis. Y antes me entender, es la entender guaso y ambae. La ñande arjero ni yagua hoy no podemos entender, porque la yagua que pese allá por el monte y parai no podemos entender, o si no, yo ponemos guajundere. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Entonces, la cebolla se arjeros a la yaguay en Bargel, entonces vamos a estar así. Yo guajuto bebé lleva. Y entonces después prefiero y digo, no, yo aquí no voy a continuar hasta abrir las iglesias, hasta UPP, ¿verdad? Pero el problema entonces no es el problema del Evangelio. El problema no es del Evangelio, no es la propuesta de Jesús. Y aquí viene el problema. Porque entonces estas personas que no se sienten acogidas, o se sienten bien acompañadas, ¿qué hacen? Se van, y como no están verdaderamente en ese camino de un buen entendimiento, mira que esto siempre existió, no solamente ahora existen. Las primeras comunidades nos hablan de los falsos profetas, de los falsos doctores, y era un problema serio, ¿verdad? Y todos los problemas, lean desde la primera carta de San Juan, desde ahí nomás lean, siempre eran problemas de relación. La comunidad ad intra y la comunidad ad extra. Ese quiere decir, ese cristianismo que estaba naciendo y ese judaísmo, ¿verdad?, con quienes ellos comenzaban a litigar. No entendéis, güey. Y después sí que cuando comienzan los apóstoles ya surge una tercera comunidad, que serían para nosotros hoy como serían las sectas. Porque ellos, acuérdense, oiga, todo no hay cristianos. Nosotros somos cristianos. Y yo, ¿sabes qué? Si vamos a comenzar a hablar en serio, yo les voy a demostrar que muchas cosas no son cosas cristianas, porque están haciendo todo lo contrario de lo que es la propuesta verdaderamente del Evangelio. Uno, luego ya el vivir separado. Esa es una de las cosas esenciales del cristianismo, que es la catolicidad, ¿verdad? Entonces cuando te volvés secta, ese es ya como principio elemental, Pepe Maoire Guarugane, Pepe Maoire la Yayabuñaina, Ayema. Entonces hay muchas otras cosas, ahora no vamos a entrar en estos detalles, ¿verdad? Pero es importante reflexionar y entender desde lo que nos está diciendo este capítulo 9, versículo 21 en adelante, que son las condiciones para seguir a Jesucristo. Vamos a seguir hablando sobre este tema, queridos hermanos, porque es demasiado importante en nuestro curso bíblico sobre la teología de San Lucas.
Y por el día de hoy me despido y les dejo la bendición del Señor, les acompañe, les fortalezca siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.